Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud a la telecapacitación de hoy titulada Monitoreo electrónico fetal, cardiotocografía, dirigida por el doctor Omar Carvajal Cabrera, médico asistente del Servicio de Obstetricia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimado doctor Carvajal, es un honor contar con usted el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación, Cielo, muy amable. Eh, ¿Qué tal? Buenos días con todos. Estamos acá reunidos para poder hablar sobre un tema que es bastante importante, que en muchas ocasiones no lo vemos o no lo evaluamos con el detenimiento que corresponde. Nos conformamos con ver que la línea cardíaca fetal basal está por encima del promedio, ¿no? O está dentro de rangos de normalidad y no valoramos más que eso, ¿no? Un trazado cardiotocográfico nos puede arrojar muchísima y muy valiosa información que hoy seguramente sabemos, pero vamos a precisar algunos puntos para poder interpretarla de una manera más adecuada. Esta es la referencia bibliográfica en la cual me he basado para hacer esta presentación. Bueno, empezamos por la definición. La cardiotocografía es una prueba de bienestar fetal, la cual está basada en un registro continuo de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y el tono uterino registrado en un papel especial que puede trazarse a 1, 2 o 3 centímetros por minuto. Para el trazado de esta frecuencia se requiere de dos elementos, un transductor Doppler y un tocodinamómetro, el cual va a estar como función la medición de las contracciones uterinas. ¿Qué es la cardiotocografía o qué tenemos que saber en relación a la fisiopatología para poder interpretarla y entenderla de manera adecuada? Hay tres características principales que van a traducir cambios en la frecuencia cardíaca fetal y en su respuesta a la oxigenación y el estado ácido base. Uno, el volumen sistólico fetal, suele ser un volumen fijo, ¿no? Dos, la placenta que tiene una capacidad la cual es limitada para compensar los déficits oxigenatorios y también para aumentar el aporte oxigenatorio y eliminar la sobrecarga de dióxido de carbono. La sobrecarga de dióxido de carbono nos va a producir los estados acidóticos, ¿no? Y el sistema cardiovascular y neurológico fetal, los cuales son sensibles a cambios, aunque sean mínimos, del pH. Entonces, vamos a tener que durante el trabajo de parto normal, en relación a la oxigenación, van a haber algunos cambios que son de manera fisiológica, van a afectar cambios en el pH, la presión de oxígeno y también un aumento en la presión de CO2, lactato y déficit de bases, ¿no? Ahora, hay un intercambio gaseoso entre lo que es la madre y el feto, y eso va a depender de la perfusión del espacio intervelloso, ¿ya? Las contracciones uterinas con una intensidad superior a 40 milímetros de mercurio van a disminuir la perfusión del espacio intervelloso y se van a requerir al menos 90 segundos para que se pueda recuperar la oxigenación de este espacio, ¿no? Entonces, acá perdón, uno más atrás, ¿no? Entonces, acá de repente nosotros nos podríamos preguntar o podríamos decir, pero si es que estamos nosotros produciendo la labor de parto mediante una inducción, mediante una acentuación de labor de parto, o sea, de manera farmacológica, estamos nosotros alterando o produciendo esta labor de parto, ¿por qué no disminuimos la intensidad y las contracciones? Que tengan menos de 40 milímetros de mercurio, porque tendríamos que recordar que las contracciones para ser capaces de producir cambios cervicales, los cambios cervicales son la dilatación y el borramiento del cérvix, entonces deben tener al menos 40 milímetros de mercurio. Entonces, si es que nosotros estuviéramos provocando la labor de parto de manera farmacológica,
si es que decidiéramos disminuirla por debajo de 40 milímetros de mercurio, sería muy poco probable que la labor de parto sea adecuada. Pero ¿por qué? ¿Cómo podríamos objetivar esto? Si nosotros utilizamos las unidades de Montevideo, que son el resultado de multiplicar el número de contracciones, ¿ya? En 10 minutos por su intensidad, entonces tendríamos, por ejemplo, si tenemos 5 contracciones en 10 minutos, que es el máximo, ¿no? Con una intensidad de contracciones de, digamos, 30 o 35 milímetros de mercurio. Entonces tendríamos 150 o 165 unidades de Montevideo. Y lo óptimo para tener mayor opción de tener una labor de parto es entre 180 a 220 unidades de Montevideo, ¿no? Entonces, aunque pudiéramos disminuir la intensidad de la contracción, realmente no nos va a ayudar de mucho, ¿no? Ahora, si los mecanismos adaptativos compensatorios del feto están presentes, estos cambios no van a generar repercusiones que van a estar reflejadas en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, es importante que también nosotros podamos tener en consideración que cuando hay una contracción, hay una disminución del pase de oxígeno de la placenta al bebé, ¿no? Entonces, cuando la disminución del pase de oxígeno nos da como resultado una presión parcial de oxígeno menor a 20 milímetros de mercurio, muy probablemente el feto, el bebé, va a identificar esto, ¿no? Entonces, y lo que va a hacer, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco, un aumento también de la presión arterial, y al haber un aumento de la presión arterial va a haber un mayor flujo de sangre, y al haber mayor flujo de sangre va a haber una oxigenación, pero cuando se produzca este fenómeno, van a haber mecanismos adaptativos compensatorios, ¿no? El centro cardiorregulador fetal se localiza en la médula oblonga, ¿ya? Entonces, esta médula oblonga se encarga de optimizar el transporte de oxígeno y va a determinar la variabilidad, la línea basal y el patrón fetal. Entonces, nosotros vamos a tener que hay unas fibras aferentes parasimpáticas que van a enviar una señal, un estímulo vasovagal a los varoreceptores que van a estar ubicados ¿dónde? En la arteria aorta, en la carótida interna, ¿no? Y tenemos tanto varoreceptores como quimorreceptores en esos lugares. Entonces, una vez que esta señal sea identificada, ¿no? Esta señal aferente parasimpática, recordemos que el sistema parasimpático es el de la relajación y el simpático es el de la alerta, ¿no? Van a disminuir los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y si disminuyen los latidos cardíacos fetales, estamos hablando de las famosas desaceleraciones cardíacas fetales, lo que tradicionalmente conocíamos como DIPS, ¿no? DIP 1, DIP 2, DIP 3. Esa nomenclatura, si bien aún es de un uso bastante extendido, está quedando bastante atrás, ¿no? Ahora debemos hablar no de DIP, sino de desaceleraciones cardíacas fetales y lo que antes era DIP 1, ahora le llamamos desaceleración temprana. Bueno, no ahora, ya hace varios años en general, pero la nomenclatura del DIP sigue siendo la más ampliamente utilizada. Entonces, DIP 1 es desaceleración temprana, DIP 2, desaceleración tardía, DIP 3, desaceleración variable. Y en la nomenclatura actual de clasificación de desaceleraciones, vamos a agregar desaceleración prolongada, aquella que dura más de 2 minutos pero menos de 10, y desaceleración recurrente, que es la presencia de 3 o más desaceleraciones tardías o variables en un monitoreo fetal. Bueno, entonces, la señal que se recibe por los nervios aferentes, van a tener actividad, como habíamos mencionado, tanto en los varoreceptores, que son los que son sensibles en relación a cambios en la presión arterial, y a los quimiorreceptores, que son los sensibles a la saturación de oxígeno y pH, ¿no? Los varoreceptores van a intervenir en las desaceleraciones variables, tardías y en la bradicardia. Los quimiorreceptores en la estimulación central, lo cual va a generar cambios en el sistema nervioso simpático, el que produce la alerta, ¿no?
acaba de haber taquicardia e hipertensión, ¿no? El sistema nervioso simpático se extiende por el miocardio y por el tejido vascular y su función es responder ante la vasoconstricción, lo cual va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Esto para qué? Para poder irrigar dos órganos principalmente, el más importante, el cerebro, ¿no? Y otro que también es muy importante, pero a veces nos olvidamos, son las glándulas suprarrenales, ¿no? Todas las catecolaminas están producidas en esas glándulas. Ahora, tenemos también que cuando hay una estimulación de los nervios aferentes periféricos, va a generar una estimulación del sistema nervioso parasimpático. Esto va a afectar los receptores acústicos, vibratorios y la temperatura. El sistema nervioso parasimpático va a responder a través de qué? De lo mencionado, a través del nervio vago, va a generar un impulso vasovagal, lo cual va a generar alteraciones en la línea de base y en la variabilidad. Ahora, este, eh, las características importantes y de lo que estamos hablando en este momento es de la línea de base y la variabilidad, ¿no? Y también van a haber cambios periódicos en los que son aceleraciones y desaceleraciones, ¿no? Vamos a hablar de estos parámetros, ¿no? Vamos a detallarlos. ¿Qué es la línea de base? Es la frecuencia cardíaca fetal media en un segmento de 10 minutos, lo cual va a excluir cambios periódicos o episódicos, periodos marcados en la variabilidad, de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, segmentos de línea que difieran de más de 25 latidos por minuto. La línea base debe tener un mínimo de 2 minutos en cualquier segmento de 10 minutos, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos simplificar esto? La línea cardíaca fetal basal es la línea más continua con duración de al menos 2 minutos en la cual hay ausencia de movimientos fetales, ¿no? Se considera normal cuando fluctúa entre 110 y 160 latidos, taquicardia cuando es superior a 160 latidos y bradicardia cuando es inferior a 110 latidos por minuto, ¿no? La variabilidad son las fluctuaciones en la frecuencia cardíaca fetal basal o las alteraciones en el registro cardiotocográfico, las cuales son irregulares en amplitud y frecuencia, ¿no? La variabilidad se va a cuantificar visualmente como la amplitud del pico al nadir en latidos por minuto. Nosotros la variabilidad la vamos a definir según el rango de amplitud y según el número de variabilidades según trazado. Según el rango de amplitud, ausente cuando no podemos detectar variaciones. ¿Y cómo podemos especificar o cómo podemos evidenciar estas variaciones, ¿no? En el registro cardiotocográfico, supongamos, tenemos una línea basal de 140 y hay un registro en 145, luego 149, luego bajó a 140, luego bajó a 136, luego subió a 150, ¿no? Entonces, esas fluctuaciones en el registro cardiotocográfico son la variabilidad. Ahora, la variabilidad ausente y la variabilidad marcada, o sea, aquella que es indetectable o aquella que supera los 25 latidos por minuto, entonces se considera inadecuada. ¿Qué, variabilidad es considerada óptima? La moderada, la cual fluctúa entre 6 a 25 latidos por minuto, ¿no? Y es aceptable la variabilidad mínima, la que tiene una amplitud de al menos 5 latidos por minuto, ¿no? Pero lo ideal, lo que deberíamos buscar es la variabilidad, o lo que deberíamos encontrar en un trazado sería la variabilidad moderada, ¿no? Las aceleraciones. ¿Qué son las aceleraciones? Es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal basal en al menos 15 latidos durante al menos 15 segundos en presencia o ausencia de movimientos fetales. Este 15 por 15 se da en gestaciones mayores a 32 semanas. Y si la gestación estuviera por debajo de 32 semanas es 10 por 10, que es una aceleración prolongada cuando la duración de la misma es mayor a 2 minutos pero menor a 10. ¿Y qué es un cambio de base? Si la duración es mayor a 10 minutos, se considera cambio de base en la línea de la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? Las desaceleraciones es la disminución y retorno gradual a la frecuencia cardíaca fetal basal asociada a una contracción uterina, la cual es visualmente simétrica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las desaceleraciones tempranas con las desaceleraciones tardías y las desaceleraciones variables?
Mecanismo fisiopatológico. La desaceleración temprana responde a un estímulo producido por la compresión de la cabeza fetal contra las estructuras óseas pélvicas. Al tener este problema o tener esta circunstancia, va a haber un aumento de qué? De la presión intracraneal, ¿ya? Un aumento, porque el líquido cefalorraquídeo se va a concentrar en mayor cantidad. Va a haber un aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Al haber un aumento de la presión intracraneal, los varoreceptores lo van a identificar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo observamos en el gráfico de la fisiopatología. Va a haber una señal parasimpática aferente, la cual va a hacer que disminuya la frecuencia cardíaca fetal. Disminuye la frecuencia cardíaca fetal y cesa el estímulo y se restituye la normalidad. En el caso de las desaceleraciones, eso es fisiológico. En el caso de las desaceleraciones tardías, lo que va a pasar es que al haber un menor flujo de sangre de la placenta hacia el bebé durante cada contracción y al estar la presión parcial de oxígeno por debajo de 20 milímetros de mercurio en cada contracción, vamos a entrar a un estado de acidosis, ¿ya? Entonces, y esto ya no es algo fisiológico, sino esto nos está dando a entender sufrimiento fetal agudo, porque tienen otra característica importante también las contracciones, las desaceleraciones tempranas, son absolutamente en espejo. ¿Qué quiere decir en espejo? Que el acme de la contracción, o sea, el punto más álgido de la contracción, está en consonancia exacta con el nadir de la desaceleración. El nadir de la desaceleración es el punto más bajo de la desaceleración, ¿no? En cambio, las desaceleraciones tardías, vamos a tener que el acme en la contracción, el nadir de la desaceleración, perdón, se produce entre 18 a 52 segundos después del acme de la contracción, ¿ya? Entonces, esta desaceleración tardía no es algo fisiológico, traduce sufrimiento fetal porque es indispensable tener contracciones, ya sean espontáneas o producidas mediante oxitocina administrada endovenosa, es indispensable la presencia de contracciones. Y en cada contracción vamos a tener disminución de la presión de oxígeno, disminución de la frecuencia cardíaca fetal y vamos a tener que la acidosis va a estar produciéndose de manera paulatina progresiva. Entonces, definitivamente es algo que no va a tener, no, salvo que estuviera ya en la segunda fase de labor de parto, o sea, en el periodo expulsivo, ¿no? Que de repente podría tener alguna posibilidad de término por parto vaginal. Si no, si son desaceleraciones tardías, lo que nosotros tendríamos que hacer es pasar a una cesárea. Vamos a verlo también más adelante, ¿no? ¿Y qué son las desaceleraciones variables? La disminución de la frecuencia cardíaca fetal, pero normalmente en relación al circular de cordón, las cuales pueden estar antes, durante o después de las contracciones, ¿no? La desaceleración prolongada, ya mencionábamos lo que era, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca fetal basal durante más de 2 minutos, pero menos de 10, y el patrón sinusoidal es un patrón ondulante, similar a una onda sinusoidal en la línea de base, con una frecuencia de 3 a 5 por minuto, que persiste por 20 minutos o más. Un patrón sinusoidal es sinónimo de término inmediato de la gestación. En teoría tendríamos más o menos 30 minutos para sacar al bebé, si no podríamos tener un óbito fetal, ¿no? Diagnóstico y manejo. Ya, una vez que nosotros sabemos en la fisiopatología, tenemos que enfrentarnos hacia el reto de leer un monitoreo fetal de manera adecuada y una vez que lo leemos, poder tomar la decisión adecuada, ¿no? Yo siempre digo que obstetricia tiene dos fines principales. De repente ustedes pueden pensar que es un enfoque muy simplista en la especialidad, pero si analizamos todo lo que sabemos, todos nuestros esfuerzos van orientados hacia dos fines. Uno, saber el mejor momento para terminar la gestación. Dos, determinar la vía más adecuada para la misma, ¿no? Eso es obstetricia. En una paciente sumamente sencilla, como supongamos una paciente que tiene 25 años, que es su segundo bebé, una paciente, tenemos ahí hasta ahí una paciente joven que no tiene ya los factores de riesgo en la primera gestación. La primera gestación terminó en un parto vaginal con un producto de 3,8 kilos, sin complicaciones. Eso quiere decir que es una pelvis ginecoide probada, porque ya tuvo un producto de más de 3,5 kilos, ¿no? La paciente tiene un peso adecuado, una ganancia de peso adecuada durante el embarazo, ¿ya? Y no tiene ningún factor de riesgo ni comorbilidad. Esa es una paciente
sencilla, ¿no? De un manejo sencillo que muy probablemente termine en un parto vaginal y la cual podría ser utilizada, perdón, podría ser atendida incluso en el primer nivel de atención, ¿no? En un centro de salud 1.3 o 1.4 que tenga la capacidad para poder atender un parto vaginal, podría dar a luz esta paciente. Y acá, ¿cuál será la vía de término? El parto vaginal. El momento más adecuado, hasta incluso podríamos esperar a las 41 semanas. Pero por otro lado, tenemos, a ver, les planteo una paciente obesa, hipertensa, diabética, que tiene nefropatía lúpica, tiene un lupus activo con nefropatía lúpica, la cual le ha llevado a una enfermedad renal crónica terminal, estadio ya 5, ¿no? La cual necesita diálisis, ¿no? Y adicionalmente es una paciente a la cual se le ha identificado un cáncer in situ de cervix. O sea, los polos opuestos, ¿no? Y no crean que esta última es inventada, es una paciente que hemos visto hace no mucho acá en el hospital. Entonces, una paciente es súper sencilla y la otra súper compleja. Entonces, en ambas pacientes, los objetivos van a ser los mismos. Saber cuándo debemos terminar y cuál es la mejor vía para el término del embarazo, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Es un enfoque muy probablemente simplista de la especialidad, pero la verdad que considero que es bastante adecuado, porque, por supuesto, para manejar una paciente como la segunda en mención, no es simple lo que tenemos que conocer, ¿no? Debemos tener un conocimiento y un bagaje amplio, ¿no? Un soporte teórico amplio para que nos permita manejar la segunda paciente de manera adecuada, pero siempre los objetivos son los mismos. Bueno, una vez aclarado esto o puntualizada esta situación, vamos a hablar de lo que son el monitoreo tanto anteparto como intraparto, ¿no? En el monitoreo anteparto se realiza en aquellas gestantes ¿cuándo debemos indicarlo? Primero, ¿no? Aquellas pacientes que van por consultorio externo y que no perciben los movimientos fetales, ¿no? ¿Cuáles son los movimientos fetales adecuados? 2 a 6 en una hora, ¿ya? O al menos 10 movimientos fetales en los 30 minutos posteriores a la ingesta de alimentos. Ahora, de manera rutinaria, debemos indicar esta prueba una vez por semana a las pacientes que no tienen factores de riesgo, que tienen 40 semanas de gestación o más. Sabemos que podemos llegar máximo a las 41 semanas, ¿no? O sea, a una paciente de 40 o 41 semanas le vamos a indicar esto, ¿no? Y a las pacientes que tengan factores de riesgo, pero en la semana 38 y 39. De manera rutinaria también, cada 48 o 72 horas a las gestantes que tengan más de 40 semanas de gestacional con edad materna avanzada o con un IMC de obesidad, ¿no? También en las pacientes que no perciban los 10 movimientos fetales en un intervalo de 2 horas. Y ahora, en emergencia, eso es por consultorio externo, ¿no? En emergencia u hospitalización, vamos a indicársela a pacientes en las cuales nosotros creamos, pensemos que es adecuado determinar el bienestar fetal, ¿no? Entonces, acá tenemos los 5 parámetros que hemos mencionado: la línea basal, la variabilidad, las desaceleraciones, las aceleraciones, y acá faltó, pero es muy importante también los movimientos fetales, ¿no? Entonces nosotros, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la interpretación cardiotocográfica, anteparto según el test de Fisher, ¿no? Cada uno de estos parámetros va a tener una puntuación de 2. Si es que la línea basal está óptima, tendrá 2 puntos. Si es que la variabilidad está óptima, tendrá 2 puntos. Si es que no hay desaceleraciones, tendrá 2 puntos. Si es que las aceleraciones o reactividad está correcta, tendrá 2 puntos. Y los movimientos fetales tendrán 2 puntos. O sea, lo óptimo es 10 de 10, ¿no? 8/10, 9/10, también se considera fisiológico, ¿no? Y acá tenemos detallado cómo es que nosotros vamos a interpretar si es que está normal y reactivo, si es que está normal pero no reactivo, ¿ya? Y si es que está anormal. Es sabido también que aproximadamente el 75% de los monitoreos van a cumplir criterios a los 20 minutos del trazado y el 90 a los 40 minutos. Por lo que si obtenemos un trazado anormal después de 40 minutos, se debe realizar una prueba complementaria, que es el perfil biofísico fetal. Es importante también tener en cuenta que previamente se debe saber si es que hay algún factor de riesgo, ¿ya?
que modifique el trazado, como la hipoglicemia, por ejemplo, en este caso, este factor de riesgo este, debería ser corregido previamente. Ahora, el perfil biofísico fetal debe ser realizado durante 30 minutos y va valorar los siguientes parámetros, ¿no? Los movimientos respiratorios, los movimientos fetales, el tono fetal, el líquido amniótico y la cardiotocografía, ¿ya? Los movimientos respiratorios, ¿ya? Bueno, el orden correcto es tono fetal, movimientos fetales, movimientos respiratorios, líquido amniótico y cardiotocografía. El tono fetal se produce entre las 8 y 12 semanas, ¿ya? Los movimientos fetales son percibibles para la paciente primigesta entre las 18 y 22 semanas y para la multigesta entre las 16 y 20 semanas, ¿no? Los movimientos respiratorios son percibidos entre las 24 y 28 semanas. El líquido amniótico alcanza su pico a las 34 semanas y la cardiotocografía debe realizarse entre las 28 y 32 semanas porque es acá donde vamos a obtener una reactividad neurológica, ¿no? Entonces, en relación a lo que es el monitoreo anteparto, ¿no? Vamos a tener que, si tenemos el NST que está normal y reactivo, debe continuar con los controles habituales. Si está normal pero no reactivo y el patrón persiste durante más de 40 minutos, habría que monitorizar constantes vitales, la glicemia, los cambios posturales, ¿no? Si es que a pesar de eso persiste, ecografía del perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal es una ecografía, ¿no? Si es que está 8 sobre 10, 9 sobre 10 o 10 sobre 10, entonces control en 48 a 72 horas. Si está 6 sobre 10 el perfil biofísico fetal, pero tiene líquido normal, deberíamos controlar en 24 horas. Si es que está 6 sobre 10, pero hay oligoamnios, si tiene más de 37 semanas, término inmediato de gestación. Si tiene menos de 37 semanas, habría que valorar la maduración pulmonar y finalización de la gestación. Y si es que el perfil biofísico fetal está 4 sobre 10 o por debajo, debemos valorar de inmediato la finalización de la gestación. Ahora, en relación al intraparto, vamos a tener los famosos patrones fetales. Estos patrones fetales están dados por el National Institute of Child Health and Human Development en el año 2008, ¿no? Ha propuesto tres categorías. La uno es la normal, la 2 es la indeterminada y la 3 es la anormal. La categoría uno, línea de base entre 110 y 160, variabilidad moderada, ausencia de desaceleraciones tardías o variables. Las desaceleraciones acá están tempranas, pueden estar presentes o ausentes. Acá no es desaceleraciones tardías, sino tempranas. Las desaceleraciones tempranas pueden estar presentes o ausentes. Y las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Pasamos a la categoría 3, ausencia de variabilidad acompañada de desaceleraciones tardías o variables recurrentes, bradicardia y patrón sinusoidal. Patrón uno, todo bien. La paciente incluso puede ir a casa. Patrón 3, término inmediato de gestación. Todo lo que no es uno y no es 3 es patrón fetal categoría 2, ¿no? Que es un patrón que requiere hospitalización para monitoreo fetal estricto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en las pacientes que tienen un patrón fetal categoría 2? Las medidas de soporte y resucitación, que son paciente en decúbito lateral izquierdo, con las manos y rodillas orientadas hacia esa zona. Las funciones vitales habría que tomarlas y, de ser necesario, corregirlas. Si está siendo estimulada con oxitocina, suspenderla. Si es que la paciente de repente es prematura, considerar el uso de tocolíticos, soporte oxigenatorio a 10 litros por minuto, hacer un tacto vaginal. De repente la paciente está entrando ya a lo que es la segunda fase de la labor de parto, o sea, el expulsivo, y la fluidoterapia, hidratar a la paciente con cloruro 1 litro, ¿no? Y si es que fuera necesario, en segunda etapa del trabajo de parto, guiar el pujo materno, ¿no? Acá tenemos también cómo manejar las categorías de trazado, ¿no? Si es categoría uno, continuar los monitoreos de rutina y considerar la ocultación de los latidos de manera intermitente. Categoría 2,
si es que tiene una variabilidad moderada o aceleraciones. Si están ausentes, iniciar las medidas de resucitación y reevaluar en 30 minutos. Estar presentes, ¿ya? Si están presentes la variabilidad, vemos si es que tiene desaceleraciones significativas mayor al 50% durante 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir que, por ejemplo, en un trazado de 30 minutos, nosotros sabemos que la labor de parto adecuada son de 3 a 5 contracciones en 10. O sea, en un trazado de 30 minutos podríamos tener entre 9 a 15 contracciones deberíamos tener entre 9 a 15 contracciones para considerar que esa labor de parto es adecuada. Si nosotros tenemos, supongamos, 9 contracciones y en esas 9 contracciones tenemos 5 desaceleraciones, quiere decir que hay más del 50% de desaceleraciones, ¿no? Porque, ¿cuál es el 50% de 9? 4,5. O sea, 5 desaceleraciones o más es más del 50%, lo cual nos estaría traduciendo un sufrimiento fetal agudo, lo cual tendríamos que terminar la gestación vía abdominal, ¿no? Mediante una cesárea. Entonces, si es que nosotros tenemos esas desaceleraciones significativas y estamos en fase latente de labor de parto, va a cesárea. Si es que tenemos un progreso normal de la fase activa, ¿no? Podemos esperar o estimular con oxitocina, si no, cesárea. Y si es que hay una progresión normal del expulsivo, seguimos, si no, cesárea, ¿no? En la categoría 3, como les había mencionado, es término inmediato de gestación, ¿no? Hay que tener algunas consideraciones especiales que podrían alterar los trazados, ¿no? Por ejemplo, la administración de ciertos fármacos, como los narcóticos, la cocaína, los corticosteroides, el sulfato de magnesio, la terbutalina, ¿no? La acidobudina, que es, lo damos en pacientes que tienen PBS, no debería generar cambios en la cardiotocografía. Pero normalmente estos fármacos van a disminuir la variabilidad y disminuir la frecuencia de aceleraciones. Lo vamos a observar en nuestros fármacos utilizados en la práctica cotidiana, en los corticosteroides, ¿no? Con la betametasona, no con la hidrocortisona, por ejemplo, si es una paciente que por ahí tiene un proceso alérgico, ¿no? Entonces, pero con la betametasona va a haber disminución de variabilidad y aceleraciones. ¿Qué otro fármaco lo utilizamos con frecuencia, relativa frecuencia? El sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato de magnesio, ya sea como tocolítico, para prevenir las convulsiones, ¿no? O como neuroprotector. Entonces, nosotros vamos a tener que va a haber una disminución significativa de la variabilidad y también de las aceleraciones, ¿no? Y en muchas ocasiones terminamos las gestaciones después de colocar o bien moderación pulmonar o bien sulfato de magnesio, precisamente por supuestas alteraciones en el trazado, ¿no? Las cuales no son, sino son efectos esperables con la utilización de estos fármacos. Doctor, entonces, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos que observar, ¿no? Y enmarcarnos en lo que son las categorías de los trazados. Si es que la paciente de repente no está muy reactiva, no está muy variable, pero no desacelera y la frecuencia cardíaca fetal está dentro del rango de normalidad, entonces podríamos esperar, ¿no? No sería indispensable o necesario desesperarnos y terminar la gestación. Listo, esto es lo que yo les venía a traer el día de hoy, una interpretación extensa y detallada en lo que son el manejo de los monitoreos cardiotocográficos, ¿no? Tanto anteparto como intraparto. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Carvajal. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Tenemos la primera duda. Nos consultan cómo diferenciar un trazado pseudopatológico, por ejemplo, en una paciente febril o en trabajo de parto prolongado, de un verdadero patrón de sufrimiento fetal agudo. Lo que nosotros tendríamos que observar es que la fiebre, una paciente febril puede tener taquicardia fetal, pero si es que nosotros corregimos la función vital que está ahí, ¿no? Corregir las funciones vitales o la glicemia. Si nosotros corregimos la función vital, que sería la temperatura, y está dentro del rango de normalidad, tendría que suprimirse la taquicardia. Por ejemplo, en el caso de las pacientes que tienen ruptura prematura de membranas prolongada y tenemos sospecha de coriomionitis, el criterio
es taquicardia materna o fetal en ausencia de fiebre. Acá nosotros también corregimos la fiebre. Si persiste la taquicardia, es un patrón fetal realmente patológico. Si es que corregimos la fiebre y y la frecuencia cardíaca fetal se estabiliza, entonces podríamos considerarlo, como mencionaste, un patrón pseudopatológico que no está en la nomenclatura como tal, ¿no? Sino una alteración temporal en el patrón fetal, nada más. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué signos en el cardiotocografía son suficientes para que un personal de primer nivel active un sistema de referencia urgente? Bradicardia, ¿no? Tendríamos que nosotros, si es que es algo anteparto, una paciente que llegó de repente por consultorio y le hicieron y le hicieron una, y le hicieron un monitoreo fetal, ¿no? Si tenemos un test no estresante con valores por debajo del 8/10, entonces tendríamos que llevar a una paciente, tendría que ir a una referencia. 8/10, 9/10 o 10/10 es patológico, ¿no? Entonces, esta paciente requiere algún estudio adicional, necesita un perfil biofísico fetal y según el resultado de ese perfil biofísico fetal, un probable término de gestación. Entonces, ahí tendríamos que referir con puntuaciones de test no estresante por debajo de 8/10, o sea, de 7/10 hacia abajo, referencia. Y si fuera una intraparto, si tenemos un patrón fetal categoría 2 o peor aún, un categoría 3, requeriría derivación inmediata, ¿no? Ya si identificamos un categoría 2, algo que se salga de los parámetros que estamos evidenciando acá, debería referirse. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿en qué casos una cesárea urgente se justifica únicamente por los hallazgos de la cardiotocografía? Cuando es un patrón fetal categoría 3, cuando tenemos alguno de estos parámetros, ¿no? Ausencia de variabilidad. ¿Saben ustedes por qué la variabilidad es el parámetro más importante de la cardiotocografía? Porque la variabilidad está dada por la interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Y cuál es el objetivo de la cardiotocografía? Valorar cuál órgano o aparato sistema. El sistema nervioso autónomo, porque nosotros, y sería hasta lógico, ¿no? Sería lógico pensar que si es que hablamos de aceleraciones cardíacas, desaceleraciones cardíacas, frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? Reactividad cardíaca. Entonces lo que valora este estudio es el aparato cardiovascular, no. Lo que valora es el sistema nervioso autónomo, porque todo lo mencionado está gobernado por el nodo sinusal, que es parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por eso es que la variabilidad es la característica más importante de los patrones, de los trazados fetales. Por eso, si tenemos ausencia de variabilidad acompañada de esas aceleraciones tardías o variables recurrentes, bradicardia o un patrón sinusoidal justificaría una cesárea de emergencia sin tener ya que pasar por las maniobras de resucitación. Las maniobras de resucitación son cuando tenemos cualquiera de estos parámetros, ¿no? Cualquiera de estos parámetros de patrón fetal categoría 2, realizamos las maniobras de resucitación que son estas. Patrón fetal categoría 3, cesárea de emergencia. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Variabilidad en test de Fisher modificado se considera 2 puntos de 10 a 25 latidos. 2 puntos es de 10 a 25 latidos, correcto, que es la variabilidad moderada. Eso es en relación a la amplitud del latido y en relación al número se considera 2 puntos cuando tenemos 11 variabilidades o más en el trazado de 30 minutos, ¿no? Nosotros consideramos que la variabilidad es correcta cuando tiene entre 6 a 25 latidos, una variabilidad moderada, pero lo que valora el test de Fisher es el número de variabilidades y el número de variabilidades, 2 puntos cuando nosotros tenemos más de 11 latidos. Un punto, perdón, más de 11 variabilidades. Un punto cuando tenemos entre 6 a 10 variabilidades
y 0 puntos cuando tenemos menos de 5 variabilidades. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos. La siguiente pregunta es, ¿qué patrón se modifica y nos ayuda a identificar el sufrimiento fetal crónico? Perdón, disculpe la pregunta. ¿Qué patrón se modifica y nos ayuda a identificar el sufrimiento fetal crónico? El sufrimiento fetal lo vamos a identificar por las desaceleraciones tardías. Si nosotros tenemos una desaceleración, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal basal por al menos 15 latidos durante al menos 15 segundos, ¿ya? Después, la cual se produce entre 18 a 52 segundos después de la apnea de la contracción, entonces hablamos de una desaceleración tardía, que es la que nos va a traducir un sufrimiento fetal agudo. Las desaceleraciones variables, ¿cuánto nos traducen o nos pueden traducir un sufrimiento fetal agudo? Cuando son desaceleraciones variables que son recurrentes. O sea, un bebé que tiene circular de cordón, que presenta esas aceleraciones antes, durante o después de las contracciones, ¿ya? Pero las cuales están presentes 3 o más veces dentro del monitoreo fetal. Muchísimas gracias, doctor. Y como última pregunta tenemos, ¿cuáles son los desafíos más grandes que ustedes han enfrentado al usar la cardiotocografía en contextos de emergencia obstétrica? Esa es una buena pregunta y creo que va bastante en relación a la subjetividad, ¿no? Creería que cuando es una categoría 1 o una categoría 3 lo tenemos todo sumamente definido, ¿no? La 1 está perfecto y la 3 se opera, pero es en este grupo de pacientes de la categoría, del patrón fetal categoría 2, el famoso patrón fetal no tranquilizador, ¿no? Que nos dicen que cuando uno pide sala por una paciente con este diagnóstico, te dicen, es no tranquilizador para el cirujano o para la paciente. Y la verdad es que fuera de lo coloquial de la expresión, tienen bastante razón, ¿no? Creería yo que esa es el principal reto. Tener la interés, el conocimiento y valorar el contexto de la situación y de la patología de la paciente para saber si es que es conveniente que una paciente que, si bien tiene un patrón fetal categoría 2, poder estimar cuándo esta paciente podría ya virar a un patrón fetal categoría 3, ¿no? Y recuerden que siempre es mejor ingresar con una paciente que está hemodinámicamente, que tiene una hemodinamia fetal estable, ¿no? Tiene mejor pronóstico un bebé que tiene los latidos cardíacos fetales normales o que tiene una buena variabilidad o que en ese momento de repente no cumple un patrón fetal categoría 3, pero nosotros ya intuimos que podría convertirse en uno de manera pronta, ¿no? Así que el mayor reto creería yo que es valorar correctamente justo esta categoría de patrón fetal y tomar la decisión en relación a término de gestación sí o término de gestación no. Y sobre todo en bebés prematuros, porque si un bebé a término, lo operas, ¿no? Y no hay mayor inconveniente. Pero si es un bebé pretérmino, es ahí donde nosotros afrontamos nuestros mayores retos. Muchísimas gracias, doctor Carvajal, por responder con tanta claridad estas preguntas y por contribuir al fortalecimiento de las competencias clínicas en el manejo del monitoreo fetal de todos los niveles de atención. Muchísimas gracias a todos los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán volver a ver las telecapacitaciones y tele-IEC. Nos encuentran como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.